Si queremos escuchar la voz de Dios, lo mejor es acudir a la fuente. Y la fuente es la Sagrada Escritura. Por eso conviene formar el hábito de leer todos los días la Biblia, un pasaje de la Biblia. En la Verbum Domini número 6 leemos este pasaje. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Fíjense, Dios se da a conocer en un diálogo que desea tener. Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito, en el que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. La palabra eterna, Jesucristo, se nos expresa en el Espíritu Santo y esto queda consignado en la Escritura. El Verbo, que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Aquí lo primero que hay que destacar es que Dios se comunica. Dios se nos quiere revelar. Se quiere dar a conocer, quiere dialogar con nosotros. Eso es maravilloso. Creo que es uno de los descubrimientos grandes que mucha gente ha tenido durante la experiencia de la pandemia del coronavirus. El que no tener la posibilidad, la facilidad de acceso a Cristo Eucaristía, se fueron a nutrir de la palabra de Dios y han descubierto la Biblia. En lo personal promoví mucho los cursos de Biblia y la gente que los ha tomado están felices. Han descubierto la palabra, han descubierto a Dios mismo en la Escritura. Se les fue el miedo de leer la Biblia, más aún le tomaron un grande gusto. Y por eso les decía que hay que formar el hábito de leer la Biblia todos los días. Muchos preguntan, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Por donde quieras y como quieras. Algo muy fácil que recomiendo es comenzar siguiendo los pasajes de la liturgia, de la misa del día. Y así vas al ritmo de la iglesia, leyendo, meditando el pasaje del Evangelio del día. Pero también puedes hacerlo tomando uno de los evangelios. El Evangelio de Mateo, por ejemplo. O puedes ir en orden y comenzar desde el Génesis, como tú quieras. Hay también en internet algunos programas de lectura de la Biblia, donde ya te escogen algunos de los pasajes más importantes. Siéntete muy libre. Pero una vez que comienzas, te sugiero no dejarlo. Todos los días un pasaje, puede ser un párrafo. Y te recomiendo mucho que al hacerlo tengas cuaderno en mano para tomar nota de luces, de aprendizajes, porque Dios habla. Y hay que estar ahí atento a su palabra. También se pregunta con frecuencia, pero es que, ¿cómo le hago? Porque no le entiendo. Invoca al Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo, Él les dará a conocer todo aquello que yo les dije. Jesucristo es el traductor, por decir así. Él es el intérprete, Él es el que nos transmite el contenido de la palabra de Dios para mí hoy. Él me da a entenderla. Lo que buscamos en la oración con la palabra de Dios no son ideas nuevas, reflexiones interesantes, lecturas apasionantes. Lo estamos buscando a Él, su persona. Volvemos a la experiencia de los discípulos de Emaús que acabamos de comentar la unidad pasada. Ellos recobraron la paz escuchando la palabra de Dios. Les ardió el corazón escuchando las Escrituras. Es que el Espíritu Santo se hace presente y te habla a ti en tu circunstancia. La circunstancia de aquellos hombres era de desaliento, de desconcierto. Pues el Espíritu Santo vino a traerles el mensaje que los iluminó, que les llenó de paz.
Cada meditación con la Biblia en las manos y en el corazón está llamada a convertirse en un nuevo camino de Emaús, donde Cristo nos salga al encuentro y nos explique lo que allí está escrito sobre Él. Meditar con la Biblia es como salir a pasear con Dios por el jardín del Edén. Es uno de mis pasajes preferidos en la Escritura, cuando en el Génesis dice que Dios salía a pasear en la brisa de la tarde con Adán y Eva en el jardín del Edén. ¡Qué maravilla! Y claro, cuando se le escondieron porque habían pecado, Dios los extraña y dice: ¿dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Pues que si tú eres de los que todavía no te atreves a leer la Sagrada Escritura todos los días, que ojalá hoy escuches que Dios te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde te me has escondido? Quiero platicar contigo, estoy hablándote a través de la Escritura, pero tú no me haces caso. Vean esta frase de Godfredo de Admont: el pecho de Jesús es la Sagrada Escritura. Se está refiriendo al pecho de Jesús sobre el que Juan se recostó en la última cena para escuchar los latidos de su corazón. Juan le escuchó de una manera especialísima en la última cena, pues el pecho de Jesús es la Sagrada Escritura. ¿Tú quieres recostarte en el pecho de Jesús como Juan en la última cena? Ve a la Escritura. Hay que acercarnos a la Escritura también con los sentimientos de la mujer samaritana que ya hemos comentado. Dame de esa agua para que no tenga más sed, le dijo esta mujer a Jesucristo. Nosotros digámosle lo mismo: dame esa agua para que no tenga más sed. Dame a entender tu palabra. Déjame gustar tu palabra. Podemos decir en ese sentido que el pozo de Jesús es la Sagrada Escritura, como Godfredo de Admont dijo que el pecho de Jesús, la Sagrada Escritura. También podemos decir que el pozo de Jesús en la Escritura es un pozo profundísimo que está manando agua fresca. Pecho y pozo, la herida de su costado traspasado, que mana agua viva hoy para mí. La meditación de la Sagrada Escritura, además de abrirnos el tesoro de la palabra de Dios, propicia el encuentro con Cristo, y cada día podemos tener un encuentro nuevo, porque el Espíritu Santo se encarga de actualizar la palabra. Es como una revelación continua, una revelación para mí. Tenemos la revelación con mayúscula en la Sagrada Escritura, o que Dios nos habla de manera autorizada en el magisterio de la Iglesia, y también me habla a mí en la intimidad de mi corazón, a través de la Biblia. La palabra de Dios no está encadenada, 2 Timoteo 2:9. Es decir, no se quedó bloqueada ahí, dice lo que dijo y ahí quedó. Es impresionante ver cómo pasan los papas, uno y otro papa, uno y otro místico, uno y otro autor espiritual, uno y otro compañero nuestro, y le siguen sacando jugo al mismo pasaje. Es increíble. La parábola de los talentos, las bienaventuranzas, ¿cuántas veces han sido comentados? El nacimiento de Jesús, la pasión del Señor, las últimas palabras de Cristo en la cruz. Y le siguen sacando y le siguen sacando y le siguen sacando. La palabra de Dios no está encadenada. Y a ti también te hablará, pero hay que ponerse a tiro de la palabra, hay que escucharla. La oración centrada en la palabra tiene sello de garantía y autenticidad, porque es como dijimos al inicio, es ir a la fuente, es la palabra misma. El Espíritu Santo siempre puede revelarnos algo nuevo y especial, por más que no seamos ni teólogos ni expertos en Sagrada Escritura. Vean esta expresión de San Juan de la Cruz: por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir y aún por entender, y así mucho que ahondar en Cristo. Es insondable el misterio de Dios. Cuando Dios nos habla, nos mira a los ojos con una mirada y una palabra muy personal.
Ya verás cuántas respuestas vas a encontrar cuando te acerques a la Escritura. Y no nos engañemos, ahí se trata de escucharle a Él. Yo les cuento algo que me pasó a mí. Cuando traía inquietudes de ser sacerdote, pues primero las tenía, pasó el tiempo, luego me enfrié y luego tenía una novia y la verdad es que ya no quería pensar en el sacerdocio. Y entonces mi conciencia me seguía hablando y me seguía haciendo ver que mi vocación era el sacerdocio. Y llegó un momento en que me tomé unos días de retiro y al final pues fui a una capilla ahí en Monterrey, la iglesia de la Purísima se llama, y me acuerdo que tomé en la capillita una Biblia y dije, ya, ¿dónde abre el Evangelio? A ver qué me dice, cuál es la voluntad de Dios para mí. Y salió el pasaje que decía, vayan de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Yo dije, ya está, de 2 en 2, matrimonio, es la voluntad de Dios para mí. Pues tardé muy poquito en ver que me estaba engañando, porque en lo que salí de la capilla, feliz porque tenía la respuesta que a mí me convenía, el camino al coche no tenía paz. Me di cuenta que me estaba engañando. Entonces, cuidado también con manipular la palabra de Dios. Una persona que toma su vida de oración en serio, todos los días dedica un tiempo a la meditación. Y aquí estamos ya hablando de una forma de oración más seria, la meditación. Lo que hacía María, rumiar, gustar internamente la palabra. La meditación cristiana, porque hoy hemos hablado mucho de meditación trascendental, meditación oriental, oímos hablar mucho de la palabra meditación. Y la meditación de la palabra de Dios es algo que encontramos en la Escritura por todas partes. María meditaba. Entonces hay que entender lo que significa meditación cristiana. No es un estado de concentración en el momento presente, lo que hoy llaman mindfulness, donde toda atención se libera y todo pensamiento se purifica. No es eso la meditación cristiana. No es la claridad de mente o la conciencia plena del budismo. No es eso la meditación cristiana. Es, como toda forma de oración, un encuentro con Dios, con un Dios personal. No es un estado de la mente, un estado de quietud. Es un encuentro interpersonal con Dios vivo. Ese es el elemento que distingue la meditación cristiana. Es interpersonal. Diálogo, encuentro. Orar es estar con Cristo. La oración, por tanto, no es un vacío, está llena de contenido. Está llena de amor, está llena de gracia, está llena de Cristo Salvador, está llena del Espíritu Santo. Y la meditación conviene hacerla a partir de la palabra de Dios. Hacemos materia de nuestra meditación ese dar vueltas interiormente a aquel mensaje, como quien toma un caramelo y en lugar de morderlo y tragárselo, es dejarlo en la boca y poco a poco irle sacando todo su sabor, anular, darle vueltas a aquel caramelo. Así la palabra de Dios. Y lo llevamos la palabra a la intimidad de nuestro corazón y ahí se da el encuentro, la conversación. Es como una carta que Dios me escribe a mí y yo la leo con atención y me detengo a ver qué me está diciendo hoy a mí. Básicamente en eso consiste la lección divina. Primero, escucho a Dios en su palabra. Primero es escuchar, a ver, ¿qué dice? Leo el texto, ¿qué dice? Y puedo detenerme y subraya. E incluso anota, aquí hay una idea. Entonces las ideas que van al entendimiento, subráyalas así, por ejemplo. Tú ten tu propio estilo.
O uno dice, no, aquí es un afecto, aquí esto me suscita afectos, me suscita admiración, me suscita compasión, me suscita gratitud, son afectos. Bueno, los afectos los voy a poner así, por decir. O uno dice, bueno, de este pasaje, esta es la palabra central o la frase central, entonces le pongo un asterisco. Tú ten tu propia forma de trabajar la Biblia. No le tengas miedo a rayar la Biblia por acá y por allá, anotar y colores. No es una falta de respeto. No lo es. Algunos así lo dicen. No lo es. Trabaja tu Biblia. Segundo, entonces primero es, ¿qué dice? La leo, la entiendo. ¿Qué dice? Segunda pregunta, ¿qué me dice a mí? Entonces ya es la aplicación. Eso que leí, ahora, ¿a mí qué me está diciendo hoy? Pregúntale, escucha. Tercero, ¿qué le respondo? Si él ya me habló, pues ahora le respondo. Por ejemplo, si yo acabo de leer el pasaje del sembrador y estoy viendo que hay tierra buena, hay tierra mala, tierra dura, tierra trabajada, suave, ¿qué me está diciendo hoy a mí? Que yo en ocasiones me comporto superficialmente y que en ocasiones también tengo una tierra preparada para que Él me hable. Y preguntarme, ¿cuáles son esas ocasiones de superficialidad, esos estados, esas actitudes de superficialidad, donde Él no puede comunicarse conmigo porque no le dejo? Entonces, preguntárselo, encontrar la respuesta y luego responderle, decirle, Señor, te ofrezco esto, que en adelante sí voy a tener un espacio de silencio para escuchar tu palabra, en lugar de estar todo el día ajetreado, acelerado, con ruido y música, y hable, y parece que apenas tengo 1, 2, 3 minutos libres, ya tengo que tomar el teléfono para llamarle algo porque no puedo estar solo en silencio. Entonces ya le respondí, ¿cómo? A lo que él me dijo, sé buena tierra porque te quiero hablar, sé como un surco abierto para que acojas la semilla de mi palabra. Yo le respondo. Y por último, contemplación, lectura, meditación, oración y contemplación. Hay, de hecho, uno de los videos de los talleres de oración que les propongo que lo lean, que lo escuchen, como les dije la vez pasada en mi canal de YouTube. Se meten a YouTube, Padre Evaristo Sada, hay una lista ahí de videos que se llama Talleres de Oración. Uno de ellos, el número 11, explica la lección divina, lo que acabamos de decir ahora. Y ahora les recomendaré otros 2 videos. Entonces, al interiorizar la palabra de Dios, el Espíritu Santo me habla a mí personalmente, pero tengo que leer la palabra, meditar la palabra, orar con la palabra y contemplar a Dios a partir de la palabra. En la Dei Verbum número 21 leemos: en los libros sagrados el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Entonces, yo les propongo lo siguiente como tarea para la semana. Bueno, primero, asegúrate de que tienes tu Biblia, porque a lo mejor alguien no la tiene. Y si tienes una que fue la de tu primera comunión, que no quieres tocar porque tiene dorado y el broche, bueno, cómprate otra. Una Biblia que vas a trabajar, que va a estar bien sobada y bien gastada y bien subrayada y con notas al margen. Esa, la de todos los días. Primero, tener la Biblia. Segundo, ve estos videos que te comento, el número 11 que dije, que habla de la lección divina, el número 12 que habla de la contemplación evangélica, es otra forma de orar con la palabra de Dios. También puedes aprender algo ahí. Y el número 18,
que es orar con la palabra. Te recomiendo que veas estos 3 videos. Y además, que lo pongas en práctica todos los días. Toma la Biblia diariamente durante esta semana. Si no tienes el hábito ya, pues a comenzar. Ya es hora. Vamos a comenzar. Y todos los días vas a leer un pasaje y a seguir este esquema que te acabo de proponer. Lees el pasaje. ¿Qué dice? Subrayo, entiendo. ¿Qué dice? Segundo, ¿qué me dice a mí hoy? Tercero, ¿qué le respondo? Y cuarto, quédate tranquilo en su compañía. Tú escoge los pasajes que a ti te gusten, que a ti te parezcan. Ya verás cuánto te habla Dios.